tengan todos. Si se han fijado, llevamos varios domingos estudiando el Proverbio 6, del 16, ¿verdad? Al 19. Y hemos abordado las cosas que Dios aborrece, dice la palabra. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. El domingo pasado estuvo con nosotros el hermano Carlos y estuvo compartiendo acerca de las manos derramadoras de sangre inocente, siguiendo la secuencia de la palabra. Hoy vamos a abordar el tema que es Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ya leímos el texto, ¿verdad? Y creo que esto de que Dios aborrece a aquel que piensa o que tiene pensamientos inicuos, pensamientos malvados, a la hora que nos toque ser evaluados, como que en ese colador hay un pegón para todo, porque en algún momento vienen pensamientos malos para todos nosotros. En algún momento hay un pensamiento que no está de acuerdo con lo que Dios ha marcado en su palabra. Y la verdad es que lo que quiero aclarar es que Dios no aborrece que se te vengan esos malos pensamientos, porque esos son los ataques del enemigo a la mente. A diario cualquiera de nosotros puede tener ataques del enemigo con malos pensamientos. Lo que Dios aborrece, dice ahí, ¿verdad? El corazón que maquina pensamientos inicuos. A mí se me puede venir un pensamiento malo, pero maquinarlo es que cuando se me vino yo le comience a dar hilo a ese pensamiento, a dar cuerpo a esa idea, con el objetivo de llevarlo a cabo. Eso es lo que Dios aborrece. Cuando nosotros planeamos algo en nuestra mente con el objetivo de sacar nuestro propio provecho o que nosotros podamos llevar a cabo esa maldad que hemos dispuesto en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el pensamiento malo se te puede venir, pero ¿cómo lo ejecutas? Y comenzás a decir, si hago esto, si hago aquello, si vengo por aquí, si hago por acá, si digo aquello, yo voy a sacar ventaja de esto. Y entonces ahí es donde estás maquinando cómo llevar a cabo ese pensamiento inicuo. Entonces el pensamiento o un mal pensamiento que se te viene a tu mente, tranquilo, ahí nosotros tenemos que rechazarlo por medio de la palabra. Pero cuando nosotros no lo rechazamos por medio de la palabra y nosotros le damos, como decimos nosotros, cuerda a ese pensamiento, le damos cuerpo a ese pensamiento hasta que lo llevamos a la obra, dice Dios, yo no te creé para eso, yo te creé para que me diera gloria y no para que hicieras el mal. Y esto es lo que realmente Dios aborrece. Miren, y con la mente, es decir, la mente está constante en cada momento trabajando en nosotros. Y no podemos nosotros decir, no puedo tener un pensamiento malo. O nunca he tenido un pensamiento malo. Creo que a la hora que nos quieran ver si hemos tenido pensamientos malos todos. Y yo creo que si pudiéramos destapar los pensamientos de cada uno, es decir, no nos importaría ni nuestra desnudez, porque los pensamientos son peores y nos darían más vergüenza que todo el mundo se diera cuenta de lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Imagínense que yo pueda entrar en su mente, o el que tienes al lado puede entrar en tu mente y ver todo lo que tienes en tu mente y todo lo que ha pasado en relación a una persona, en relación a otra persona, en relación a vos mismo. Imagínate que tu mente pueda ser abierta y que te gustaría, mejor que miraran tu desnudez y no tu mente, porque sabes las cosas horribles que han pasado por tu mente, cosas espantosas que han pasado por tu mente. Y nosotros creemos que están cubiertas, y la verdad es que Dios todo lo sabe, Dios conoce nuestros pensamientos. Y ante eso nosotros deberíamos de tener temor. Muchas cosas han sido creadas con un buen propósito, pero el hombre en maquinar su maldad o en la maquinación de la maldad desvirtúa las cosas también
para las cuales fueron hechas. Y venimos a darle aquellas cosas buenas que tuvieron un propósito bueno, le venimos a dar un uso o un fin totalmente perverso. Esto es maquinar en contra de la maldad. Esto es maquinar maldad. Esto es maquinar cosas inicuas. Les voy a poner una imagen ahí y me dicen si lo conocen. No es mi abuelo. ¿Okay? No es mi abuelo ni ningún pariente de ustedes. Si les pongo la imagen, sé que no muchos lo conocen o tal vez nadie, ¿verdad? Pero les voy a decir su nombre. Alfred Nobel. Alfred Nobel. Si ya les digo esto, tal vez algunos, ¿no? Ok. Esta persona era un inventor y un ingeniero de origen sueco, de Suecia. Y cuando decimos Nobel o Nobel, se nos vienen los premios Nobel, ¿verdad? O Nobel. Los premios de la paz. Resulta que este inventor este ingeniero fue el creador de lo que hoy nosotros conocemos como la dinamita. ¿Ya? Y cuando él inventa la dinamita es para crear una solución química que no fuera tan volátil como lo era la nitroglicerina. ¿Por qué? Porque un hermano de él había muerto en el uso de ese otro químico. Entonces él inventó algo que fuera más potente, pero que no fuera tan ligero al manejarse, pues. Y él dijo, esto es tan potente, este descubrimiento es tan fuerte que realmente las naciones no van a querer volver a tener guerra nunca más al ver la destrucción que puede crear este invento. Es decir, yo tengo esto aquí que va a crear tanta destrucción porque lo probaron y así una explosión tan grande que dice, todos los gobernantes van a tener miedo a esto y ¿saben qué? En vez de ir a la guerra, ellos se van a abstener de pelear por temor a esto. Y nosotros ya sabemos que en la historia pasó totalmente lo contrario. Más bien, la dinamita fue usada, ¿para qué? Para que hubieran más muertes, para que la guerra se expandiera. Y tanto fue así que Albert Nobel fue nominado como el mercader de la muerte. El mercader de la muerte. Y cuando le pusieron esta nominación o este nombre, el mercader de la muerte, es cuando él comenzó y creó la fundación de los premios Nobel de la Paz. De los premios Nobel de la Paz. Es decir, todo lo que generó su invento, él lo ocupó más bien para todo lo que él quería que fuera la paz. Pero como el corazón, como la mente y el corazón que piensa la maldad ocupó esto que él lo hizo con buena intención y lo desvirtuó, ¿para qué? Para crear muerte, para crear destrucción. Así es el ser humano. Así somos nosotros. Dios nos ha creado para que le demos gloria, Dios nos ha creado para que hagamos cosas buenas y cuando andamos desviados de Dios solo servimos para hacer lo malo. Solo servimos para hacerle maldad a nuestro vecino, maldad a nuestros hermanos, maldad a nuestra familia, maldad a todo el que se nos aproxima. Eso es lo que somos cuando no tenemos a Dios. ¿Y dónde sale esa maldad? Esa maldad sale realmente de un corazón perverso, de un corazón perverso. Nosotros debemos de ver que no solamente este invento fue desvirtuado, otros montones de inventos, la misma internet fue creada con otro propósito y el día de hoy, como vemos a tantos jóvenes metidos en las redes sociales, cuánta pornografía hay en las redes sociales, cuánta maldad hay y no fue creada para eso, pero se desvirtuó. ¿Por qué? Porque en la mente del ser humano, el corazón perverso del ser humano lo dirigió por ahí. Lo dirigió por ahí. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que pensamos. Como te digo, Dios no es que no te va a juzgar por los pensamientos malos que se te vinieron, no. Te va a juzgar por aquello que incubaste en tu mente que era malo y lo llevaste hasta el hecho para poder cometer el pecado, Los pensamientos inicuos, ¿saben qué son? Los pensamientos inicuos que están en tu mente y estás ahí maquinándolo, es con el único objetivo de llegar a efecto el pecado. De llevar a efecto el pecado. Dice que Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos, es decir, aquel que hace planes perversos. Y en la Biblia nosotros encontramos que cuando Dios nos habla acerca del corazón, cuando dice el corazón que maquina, también está relacionado con la mente. Cuando habla de corazón, habla también de la mente, se lo relaciona con la mente. Y como les dije,
Eh, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido pensamientos malos, pensamientos perversos, pero debemos de evaluar también por qué vienen esos pensamientos. Si yo, si yo comienzo por decir algo, a dirigir mi vida hasta a cierta dirección, todos mis pensamientos van a ir sobre eso. Si yo comienzo a dirigir mi vida a tener dinero, a trabajar incansablemente, todo mi ser va a ir hacia eso. Mi mente va a estar pensando día y noche de eso. Mi corazón va a estar inclinado hacia eso. Si yo pongo mi vida en los estudios y mi norte son los estudios y yo me dirijo a los estudios, voy a ser un comedor de libros, voy a estar a diario leyendo, instruyéndome, aprendiendo más y todo lo que yo hable y todo lo que yo soy va a reflejar todo lo que yo estoy estudiando y voy a hablar de lo que estoy estudiando y voy a hacer lo que estoy estudiando. Entonces nosotros tenemos el poder, podríamos decir así, de dirigir nuestra vida hacia lo bueno o hacia lo malo. Depende a dónde nosotros la enfoquemos. Depende a dónde nosotros la enfoquemos. Igualmente, estoy seguro que si a partir de hoy comienzas a leer la Biblia y a meterte con Dios, cuando hable contigo, tus palabras van a ser acerca de Cristo, tus palabras van a ser acerca de las promesas de Dios, tus palabras van a ser solamente relacionadas con el reino de Dios y me vas a hablar muy poco de lo que hay en el mundo. Entonces, ahí en la forma en que te dirijas, ahí vas a ir encauzado. Y aquí voy a hacer un pequeño alto y para los padres, ojo con lo que nuestros hijos ven. Porque con lo que nuestros hijos ven, eso se viene a albergar en la mente y después al corazón y después lo vamos a ver que está actuando en esa manera. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque como viene un pensamiento, yo miro, después comienzo a pensar. Y cuando comienzo a pensar y a maquinar, yo quiero ser como esto que estoy viendo, ya sea en un teléfono, en una pantalla de televisor o en una computadora. Y eso no es porque lo hagas una vez, si lo estás haciendo todos los días y por 1 hora, 2 horas constantes, ¿de qué crees que se está alimentando? ¿Cuál crees que va a ser el resultado final? Ojo, ojo con eso. Las personas que violan o que hacen maldades, se ha descubierto de que en su niñez o en su juventud eran buenos a ver pornografía, eran buenos a ver o les pasaban mucho tiempo viendo ese tipo de maldades. Y al final resultó que ellos querían ser todo aquello que estaban viendo y de lo cual se estaban alimentando. Y entonces vino a ser el resultado final. Entonces, si hubiese habido alguien que los encauzara por el bien, como dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, en ese, si cuando desde niño comenzamos a instruirlo en el bien, entonces al final no se apartará de él. Pero si el que lo instruye no te das ni cuenta quién es ni qué es lo que está instruyendo, al final vas a tener el resultado y vas a decir, este no es mi hijo, este no lo conozco. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué? Porque realmente no te preocupaste por esa criatura que Dios ha puesto en tu mano. Entonces, pero estamos hablando de lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece ese corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿verdad? Que maquina esos pensamientos inicuos. ¿Cuáles son los pensamientos que se nos pueden venir al corazón realmente? ¿Cuáles son esos pensamientos? Es decir, vamos entonces nosotros a analizar de qué nos habla la Biblia acerca de los pensamientos. Y dice Mateo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces ahí vemos asociado como cuando la palabra se refiere a corazón, también está hablándonos de la mente. Y dice, del corazón salen los malos pensamientos y comienza a decir unos cuantos que están ahí, pero estos salen realmente de nuestro corazón perverso. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, cuando nosotros nos metemos a querer analizar cada una de estas cosas que ha puesto ahí la palabra, encontramos la palabra homicidio. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen las cosas perversas, las cosas que no sirven.
Cuando algo está malo es algo que no sirve. Por eso, malos pensamientos, buenos pensamientos. Los buenos pensamientos son los que van dirigidos a la vida eterna, a la palabra. Los malos pensamientos son los que van dirigidos al yo y hacer el mal a los demás con el objetivo de lograr yo mi propósito. Entonces dice, los homicidios. ¿Qué cosa es un homicidio? Creo que todos nosotros sabemos lo que es un homicidio. Es causar muerte a una persona. Causar muerte a una persona. Matar a alguien, ¿verdad? Matar a alguien. ¿Y qué nos dice en respecto a esto? Éxodo 23. ¿Qué nos dice la ley de Dios? No matarás. No matarás. Entonces, cuando a nosotros viene a nuestra mente el objetivo de querer matar a alguien, nosotros estamos planeando cómo realizar algo en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero lograr mi objetivo. Y para matar a alguien no simplemente agarro un cuchillo y se lo entierro. No, tengo que maquinar. Tengo que maquinar cómo hacerlo, dónde hacerlo. Y debo de tener yo alguna intención por hacerlo, ya sea por robar, ya sea por envidia, ya sea por venganza, por cualquier cosa esa. Y tengo que estar maquinando. Y cuando yo estoy pensando en una venganza, estoy maquinando cómo desquitarme. Y mi mente está diciéndome, vos sos el que fuiste perjudicado, vos sos el que tenés que librarte. Y estoy maquinando y maquinando y maquinando hasta lograr el objetivo de ir a matar a alguien, yendo en contra de la voluntad de Dios. A esto se refiere con homicidio. Cuando nosotros tomamos venganza, cuando nosotros matamos por celo, por ira, por envidia, por avaricia, por robarle a alguien. Igualmente nos dice también que de los malos pensamientos tenemos nosotros ¿qué? Los adulterios. Todos nosotros sabemos lo que es adulterio, es tener una relación sexual con estando yo casado con otra persona, ¿verdad? Que no es mi pareja. Que no es mi pareja. Y para esto también debemos de maquinar, debemos de pensar. Miren, maquina el hombre cómo serle infiel a su esposa y también la esposa cómo serle infiel a su marido. Aquí maquinan. ¿Qué es lo que maquinan? No lo hacen públicamente, lo hacen escondido. Mienten, caen en otros pecados. ¿Dónde andaba? Y dicen que andaban en otro lado. Es decir, hay un sinnúmero de pecados que se vienen sumando para llegar a ese objetivo. Hacen maldad y media, no piensan en su familia, no piensan en su esposa, no piensan en su hijo. ¿Por qué? Porque están cegados por el pecado y lo único por lo cual piensan es lograr su objetivo, darse su gusto. No hay Dios en su mente. Bien dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bien dice el Salmo así. Entonces, igualmente, aquel que está maquinando cosas perversas, ¿cómo actúa una persona, cómo maquina una persona perversa? Por decir algo, ahorita que estamos hablando del adulterio, es casado y todo, y le manda mensaje a otra mujer. Está maquinando. Le hace ojito, le da piropo a alguien que no tiene que darle piropo. Porque si el hombre o la mujer le va a dar piropo, tiene que ser a su pareja, nadie más. Y la mujer o el hombre, si va a recibir piropo, tiene que ser de su pareja y de nadie más. Debemos de saber guardarnos. Pero si nosotros, no, solo le dije que qué bonita. No. No tenés ni que meterte, porque eso es jugar con fuego. Jugar con fuego. Y nosotros debemos de prevenir en todo momento. El hombre sabio del peligro y se aparta de él. Si venimos de un ámbito de pecado, nosotros lo que tenemos que hacer es apartarnos totalmente de eso. Apartarnos totalmente de eso. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos tentando al pecado o a las concupiscencias, ¿sabes qué? Tarde o temprano vas a caer. Vas a caer. Porque fuerte no eres. Lo que eres un débil. Y vienes de ser preso al pecado y vas a volver a ser preso al mismo pecado. Entonces, ojo con eso, porque contestar un mensaje agradable, mandar una flor, un corazoncito, suave. Eso tiene que ser solamente para tu pareja, para nadie más. Para nadie más. ¿Pero qué tiene de malo? El corazón no tiene nada de malo, pero realmente si podríamos abrir tus pensamientos y ver qué es lo que te propones con ese corazoncito, nos daríamos cuenta hasta dónde quiere llegar. Hasta dónde quiere llegar. Y tal vez para mí o para todos los que estamos a tu alrededor no nos damos cuenta, pero Dios sí conoce los pensamientos. Dios sí conoce cuál era tu propósito para haber mandado ese corazoncito, esa sonrisa, ese buenos días, ese qué bonita, ese todo eso que ha estado maquinando con tal de llegar a ser tu cometido, el pecado. Entonces Dios aborrece que el tiempo que Él te da vida, que el tiempo que Él te da la vida para que engrandezca su nombre, tú lo estés empleando en malos pensamientos, en malos pensamientos. ¿Qué nos dice acerca del adulterio la palabra? 1 Corintios 6:9.
¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oiga cómo lo llama, injustos. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Ninguno de ellos va a heredar el reino de Dios. Ninguno de ellos va a heredar el reino de Dios. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ninguno de ellos van a heredar el reino de Dios. Estamos analizando los pensamientos, cómo uno viene y comienza a maquinar para poder tener un adulterio. Y después de la palabra adulterio, en Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, y después que sigue, las fornicaciones. Las fornicaciones. La fornicación no sale porque, ay, me tropecé y caí encima de la mujer y como caí encima de la mujer, pues tuve acto sexual con ella. No. Lo maquinaste, lo pensaste. Y en todo ese momento en que lo maquinaste y lo pensaste, nunca te acordaste de que Dios te estaba viendo. Nunca te acordaste que hay un Dios que conoce tus pensamientos y tu corazón. Y planeaste para llegar a ese punto. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con otra persona. Perdón, la fornicación es tener acto sexual o relaciones sexuales antes del matrimonio con cualquier otra persona. Entonces, y para llegar a esto, no es de que me encuentro en la calle a alguien y vámonos de la mano. No. Se trata de maquinar, se trata de pensar, se trata de planear. Y mira tu mente hasta dónde llegó para eso. ¿Qué hiciste para poder llegar a ese punto? Porque uno dice, forniqué. No fornicaste. Te pasaste llevando un montón de altos o de luces amarillas que estaban ahí, que pudieron llegar a tu mente, el espíritu hablando, la conciencia hablando, y no me importa, con tal de lograr tu objetivo. Con tal de lograr tu objetivo. Igual que el que adultera, también el que el fornica, pasa por alto el mal que le va a hacer a la otra persona. Pasa por alto que si le han abierto las puertas de una casa, por decir algo, si anda de novio o de novia visitando, está violando esa confianza o traicionando esa confianza que le han dado. Los hijos que fornican traicionan a sus padres que están confiando en él. Y están sobre todo violando la ley de Dios. Están sobre todo violando la ley de Dios. Pero para poder llegar a este acto, no es simplemente forniqué y ya está. No. Pasaron en tu mente cómo llegar hasta ahí. Cómo engañar, cómo mentir, cómo esconderte porque no lo hiciste públicamente. Esperar la hora y el momento adecuado donde nadie te podía ver, pero que los ojos de Dios estaban ahí, clavados los ojos de Dios, viendo realmente toda tu maldad, todo lo que has maquinado con tal de llegar a ese punto, Nos escondemos de los hombres, pero estamos pegados ante Dios. Y realmente, ¿qué es lo más importante? Lo más importante, querido amigo, es estar bien con Dios. Con tal de fornicar o de adulterar, mientes. Con tal de fornicar y adulterar, te escondes, engañas. Haces cosas indebidas. ¿Y crees que Dios lo va a pasar por alto? ¿Crees que realmente Dios lo va a permitir y que ya no importa? ¿Sabes que este tipo de pecados son de los más gravosos que hay? Miren lo que nos dice 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Y miren lo que dice. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo debería de ser templo del Espíritu Santo y lo está empleando para una maldad. Entonces dice, huid de la fornicación. ¿Quién es alguien que huyó de eso? Nosotros conocemos la historia de José. Huyó. ¿Y cuál es la recomendación que le da Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles.
Huye. ¿Y cuál es entonces lo que nosotros tenemos en la palabra? Huir. Huir de todo aquello que es pecado. Huir de todo aquello de lo cual soy tentado. ¿Sabe qué? Yo no te voy a decir de que no tengas emociones, de que no te gusten las mujeres o los hombres, sí, pero si sabes que eres débil en eso, huye. ¿Por qué? Porque si lo enfrentas vas a estar propenso a pecar y no sabes hasta dónde te va a llevar ese pecado. Porque crees que porque ya adulteraste y porque ya fornicaste, ya todo tranquilo, nadie se dio cuenta y aquí no ha pasado nada. No, aquí no ha pasado nada, no. Todo pecado, querido amigo, querido hermano, tiene su consecuencia. Toda acción tiene una reacción. Entonces, el pecado que cometes hoy, mañana te va a pasar la factura. Y si no te pasa la factura, por decir algo, no siente la factura aquí, nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Espiritualmente estás muerto. Puedes tener vida, pero espiritualmente estás muerto. Estás muerto. ¿Y un muerto para qué sirve? Para nada. Un muerto no sirve para nada. Entonces, por eso la palabra nos deja, huye. Se te presenta la oportunidad, es el más guapo, el que más te gusta, la mejor, la más perseguida. Huye, 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 huye. Si no entiendes la palabra huir, es aléjate, apártate. Si el pecado está aquí, vete a 1.000 millones de kilómetros lejos. Porque entre más cerca estés, más te va a tentar, porque el pecado es tentador, el pecado es llamativo. Si no, Adán y Eva no hubieran caído. Es tentativo. Es llamativo y por tu fuerza no lo vas a poder vencer. El único que venció al pecado es Cristo Jesús. Y lo único que pueden vencer al pecado solo son los cristianos, pero no por su fuerza, sino porque Cristo les ayuda a vencer la tentación, porque en Él encuentran la salida. Porque ante toda tentación Él les da la salida. Pero aquel que por su fuerza quiere librarse del pecado, ¿sabes qué? Está condenado a caer en Él y a morir por Él. Otro de lo que nos habla aquí, nos habla acerca de los hurtos. Dice, en los malos pensamientos habla de hurto. Nosotros damos lo que es hurtar, ¿verdad? Hurtar es robar, es tomar bienes ajenos que no nos corresponden sin que la otra persona nos los autorice. Y para esto, ¿qué hacemos? A ver, me voy a robar yo el lapicero del hermano y se lo quito y me lo echo a la bolsa. No, espero que lo deje mal parqueado y lo agarro. Espero que lo deje mal puesto y lo tomo. O me aprovecho de la confianza de alguien me prestó algo y no se lo devolví. Le estoy robando. Le estoy robando. Y estoy maquinando. Imagínense, el que roba no piensa, voy a ver en la calle qué me aparece. Mira a alguien y maquina, lo persigue. Mira cuando está descuidado, si va cansado y le cae encima como una fiera y sale disparado. Va maquinando. El que va a robar desde que amanece piensa, ¿qué va a robar? ¿A dónde va a robar? Incluso si atreve a pedirle a Dios que lo bendiga en ese día y que le ponga a un prójimo para poderle robar. Maquina. Maquina. ¿Para qué? Para hacer la maldad al otro, para hacer la maldad a su prójimo. ¿Qué nos dice? Bueno, ¿qué nos dice acerca de los robos? Levítico 19:11, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Oigan, es parte de la ley, no hurtaréis. Cuando hurto, engaño, miento y afecto a la otra persona. Afecto. Y para eso tuve que maquinar, hacer un plan para poder robar. Mira, el que se mete a robar a tu casa no llega, y es la puerta abierta y metí. No, va a querer, ¿cómo te digo yo? Violar la cerradura. Y va preparado con eso. No la viola con la mano, no, lleva un artefacto, lleva una herramienta y va pensando y va viendo que no haya gente alrededor y se anda cuidando con tal de lograr su objetivo, con tal de lograr su objetivo. Y si cuando lo agarran robando, también ya va planeando que si lo agarran robando, ¿cómo va a actuar? Y ahí es donde se dan las muertes. ¿Por qué? Porque lo descubrieron. Porque lo descubrieron. Miren, personalmente a un tío vinieron y se le metieron a robar en su casa. Y fue planeado, porque él vendía hielo y vendía refresco y le llegaron a preguntar por hielo y en lo que él se mete a traer el hielo, las personas se metieron detrás de él y lo agarraron y lo amarraron y lo pusieron en una mesa y le robaron todo, todo. Saquearon casi toda la casa. Pero a él lo golpean en la cabeza. Él no conocía a estas personas. Él no conocía a esta persona. Él lo golpean en la cabeza, queda inconsciente en la mesa y se meten y roban todo.
Pero desafortunadamente, en el momento en que ellos se están cruzando la barda de la casa, él se despierta y él mira hacia dónde se están cruzando. Y el último que se está cruzando le dice a la persona de la otra casa, imagínense, es el vecino, nos vio, ¿qué hacemos? Y lo mataron. Y lo mataron. ¿Por qué? Porque logró ver a dónde se estaban cruzando. Entonces esta gente, el vecino de mi tío, planeó robarle. Y planeó cómo entrar a la casa, planeó qué llegar pidiendo, y planeó cómo ir detrás de él, con dónde darle el golpe, y planeó también que si se despertaba, lo iban a matar. Entonces, el hurto, ¿hasta dónde te puede llevar? Y todo lo vas planeando en esa mente sucia y cochina que ha sido alimentada realmente. ¿Por qué? Por la maldad que hay en tu corazón. Y también, como les ponía a los padres, por lo que ha sido expuesto a ver en la televisión, ha sido expuesto a ver en las laptops, en las computadoras, en todos esos lados. ¿Qué es lo que ves? Raramente vas a ver algo de Dios, a menos que lo busques, pero si no buscas y simplemente abre el YouTube o abres cualquier cosa, se te presenta infinidad, pero oíme, infinidad, variedad de cosas que ver que no tienen nada en relación con Dios. Y te desvías un poquito y después otro poquito y te estás alimentando y alimentando y alimentando tu mente con todas estas cosas malas que el día de mañana, si te descuidas, son las que van a gobernar tu mente y te van a llevar a crear la maldad, a crear la maldad. Entonces, nos habla acerca de los hurtos, nos habla también acerca de los falsos testimonios. Ya sabemos que esto es la mentira, y esta es la mentira. Y para decir una mentira la pensamos. ¿Por qué? Porque si me preguntan esto, voy a responder aquello. Y si me dicen tal cosa, voy a responder también esto. Entonces, vamos maquinando nosotros cómo salir adelante para poder nosotros mantener la mentira. ¿Y sabes qué? La mentira, dice un amigo mío, tiene patas cortas. Es decir, rápido cae. El del mentiroso es más fácil agarrar a un mentiroso, dicen, que a un ladrón. ¿Ya? El mentiroso rápidamente cae. ¿Por qué? Porque no puedes sostener la mentira, porque te puede cambiar en alguna manera las cosas y te das cuenta, no, este me está mintiendo, este no sostiene. El que dice la verdad mantiene siempre esa verdad y mantiene siempre esa verdad y no la cambia. Pero el mentiroso varía, hoy es esto, mañana es aquello, después lo otro y después lo otro. Entonces, la mentira, para poder mentir, nosotros planeamos cómo mentir, inventamos. Nosotros, todo eso está en la mente de cada uno de nosotros. Involucramos a otra persona. ¿Dónde está? ¿Dónde fulanito? Pero si yo fui ahí, no, es que estuve, pero después salí de ahí, me fui para otro lado. Y estás inventando, involucrando un montón de gente. Y todo eso viene a tu pensamiento. Pero ¿qué nos dice la palabra acerca de la mentira? En Juan 8:44 nos dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Entonces en él solo hay, ¿qué? Mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentir. Y cuando nosotros mentimos, estamos siendo imagen de aquel que es el padre de la mentira. Entonces, ojo, cuando planeas mentir, cuando a tu mente se te viene mentir, ¿sabes qué? Es que no voy a... Es imposible decirte que eso no se te va a venir. Se te puede venir, pero impídelo. Y di, no puedo. ¿Por qué? Porque la verdad es esta. La verdad es esta. Yo voy a hablar verdad siempre. Porque cuando yo hablo mentira, simplemente estoy siendo el reflejo ¿de quién? El reflejo del diablo. Porque ahí dice la palabra, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces la mentira viene arraigada realmente al mismo diablo. Y si viene la mentira arraigada al mismo diablo, cuando yo miento, ¿a quién me estoy arraigando? ¿A quién me estoy aferrando? Al mismo diablo, poniendo mi confianza ¿en qué? En la mentira, en que me crean mi invento. Y no tengo la confianza en Dios, porque aquel que tiene la confianza en Dios, aunque diga la verdad, no le importa lo que pase, su confianza está puesta en Dios. Pero si la verdad lo va a llevar a caer preso, si la verdad lo va a llevar a que pague algo, él tiene que hablar la verdad siempre. Tiene que hablar la verdad siempre. La mentira es perversa. La mentira es perversa. Y el último pecado que nos advierte ahí Mateo 15:19 es la blasfemia. Porque del corazón salen los más pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y también la blasfemia. La blasfemia es hablar de Dios con desprecio o faltar el respeto, ¿verdad? La blasfemia es un insulto a Dios,
La blasfemia, perdón, es un insulto a Dios o a Él o a su carácter o a alguno de sus atributos que Dios tiene. Nosotros encontramos que el Señor le dijo, ¿verdad?, a aquellos fariseos que todo pecado era perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el que le blasfema contra el Espíritu Santo, este ya no tiene perdón. Ese es el pecado, podríamos decir, imperdonable. Ese es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable. Entonces encontramos en Marcos, ¿verdad?, 3, encontramos, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y alguno de ustedes se puede decir, ¿y qué cosa es blasfemar contra el Espíritu Santo? Blasfemar contra el Espíritu Santo es decir que las obras que Dios hace son hechas por el enemigo, es no creerle a Dios, es no creer que Dios es el poderoso. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando tú le pones las obras que Dios hace o los milagros que Dios hace, y puedes decir, igual como dijeron los fariseos, eso es de parte de Dios, o no valoras lo que Dios está haciendo. Pero no solamente así se blasfema en contra de Dios, no solamente así, es decir, todos los cristianos tienen que guardarse a sí mismos. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado por culpa mía, no sea el nombre de Dios vituperado por culpa mía. Entonces ahí donde nosotros llamamos aquello que se llama testimonio. ¿Para qué? Guardar un buen testimonio. ¿Para qué? Porque como dicen, el que va a la escuelita, el que va a la iglesia, el que se llama cristiano, y el nombre de Dios realmente es vituperado por aquellos que se llaman cristianos y que no guardan la palabra como la tienen que guardar. Entonces debemos de tener un comportamiento que refleje que la palabra no es que me la sé, sino que vive dentro de mí. Y como vive dentro de mí, entonces yo tengo que vivir conforme a la palabra. ¿Para qué? Para que los gentiles no blasfemen el nombre de Dios por culpa de mi persona. De mi persona. Cuando nosotros agarramos Proverbios 6 y leemos las 6 cosas que aborrece Dios, incluso 7, entonces nosotros tenemos que Dios aborrece, ¿qué? Dice, los ojos altivos, que es la soberbia, la lengua mentirosa, que son los mentirosos, las manos derramadoras de sangre inocente, aquellos que matan, ¿verdad? El corazón que maquina pensamientos inicuos, aquel que está maquinando cosas malas, y como nos dice Mateo, te puede llevar al adulterio, al hurto, a la fornicación, te puede llevar a todos esos pecados que ya mencionamos ahorita, ¿verdad? Y también dice los pies presurosos para correr al mal, el falso testigo que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Cuando nosotros agarramos Proverbios 6:19 y dice que Dios aborrece esto. Y si Dios lo aborrece, Dios lo va a tener de lejos. Entonces, ¿a dónde encontramos nosotros que eso está de lejos? Simplemente cuando nosotros vamos a Apocalipsis 21 y encontramos nosotros en Apocalipsis 21 la Nueva Jerusalén, y encontramos también en Apocalipsis 21:8 donde dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Entonces miren cómo casi viene la misma lista que encontramos ahí, está aquí, dice, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. No van a estar con Dios, van a estar separados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los aborrece. Y ahí nos da casi la misma lista, porque dice abominables, homicidas, fornicario, hechicero, idólatra y todos los mentirosos. Y todos los mentirosos. Todo este tipo de personas. Todas aquellas personas que van en contra de la palabra de Dios. Todas aquellas personas que se gozan del pecado, que maquinan cómo hacer la maldad. Dios va a decir, ¿sabes qué? No tenés parte conmigo. Pero yo visitaba la iglesia, no tenés parte conmigo. Pero yo alababa, no tenés parte conmigo. ¿Por qué? Porque yo conozco tu corazón y conozco tus pensamientos. Conozco tus pensamientos. Dios conoce realmente, absolutamente todo. Y realmente aquellos que viven maquinando la maldad, aquellos que viven pensando y pensando en el pecado, aquí nos lo describe la Biblia y nosotros vamos a ver este tipo de persona como es. En Proverbios 6, del 12 al 15, dice la palabra, el hombre malo, y miren cómo le dice, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué más hace este hombre? Que guiña los ojos, que habla con los pies y que hace seña con los dedos. ¿Alguno de ustedes si le hace así, no es por algo,
por qué no hablamos la verdad, sino que con señas? Y eso es lo que nos está diciendo ahí. No es algo bueno. Porque si fuera algo bueno, dice, anda a hacer tal cosa. No. Y con los pies. Dice, el que guiña los ojos, el que habla con los pies y hace señas con los dedos. Perversidad hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Oiga cómo dice la palabra. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Pero el versículo 15 dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Está diciendo, aquí te pongo la radiografía de alguien malo, alguien depravado. Su boca nos demuestra todo lo que está en su corazón. Todo su cuerpo lo ocupa para hacer el mal, sus dedos, sus manos, sus ojos, sus pies. Ahí dice perversidad en su corazón y todo el tiempo piensa en mal. Incluso siembra discordia. Por tanto, dice el Señor, este tipo de persona, quiero que sepa que su calamidad vendrá de repente. Será quebrantado y no habrá para él remedio. No habrá para él remedio. Entonces, debemos nosotros de analizar en qué ocupamos nuestro tiempo, en qué ocupamos nuestro tiempo, nuestra mente, en qué lo ocupamos. Aquellos que piensan maldad, ¿sabe lo que dice el Señor? Ya dijo que la calamidad viene de repente. Y miren lo que dice Miqueas 2:1. Cuando yo encuentro esta palabra en la Biblia, la leo y la releo. Es una palabra que me llama la atención y es la que dice, ay. Miqueas 2:1 dice, ay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal y aun cuando llega la mañana, ¿qué? Lo ejecutan porque tienen en su mano el poder para hacerlo. Ay, es decir, ahorita vas a hacer el mal, pero ¿sabes qué? Te viene tu mal de repente. Ay, es un lamento que hace Dios por estas personas. Ay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan. Porque tienen en su mano el poder para hacerlo. Querido amigo, querido hermano, por muy escondido que estén tus pensamientos, por muy secreto que tengas algo que has pensado, algo que has hecho, ¿sabes qué? Para Dios esto no está oculto. Dios lo sabe absolutamente todo. Acompáñenme al Salmo 139. Y dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado y conocido. Dios te conoce. Dios conoce a profundidad tu mente, a profundidad tu corazón y el mío. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos ¿qué? Mis pensamientos. Desde lejos has entendido mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Por qué el Señor conoce la palabra de nosotros antes que la digamos? Porque conoce el corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y como conoce el corazón, Él conoce lo que va a salir realmente de nuestra boca. Entonces, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿En qué se dirigen nuestros pensamientos? ¿Hacia dónde vamos con nuestros pensamientos? Hay dos maneras, como te decía, encauzarlos por el bien y encauzarlos para el mal. Y el bien no es hacer buena obra, el bien es realmente obedecer a Dios, obedecer su palabra. El bien es vivir conforme lo que Dios manda, que realmente lo que Dios manda es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si nosotros miramos todos estos pecados, vienen a dañar a Dios y a dañar al prójimo. La causa principal del pecado es falta de amor a Dios y falta por hecho de amor al prójimo. Cuando yo no amo a Dios, yo estoy cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque inmediatamente voy a hacer una de estas cosas. Voy a robar, voy a mentir, voy a adulterar, voy a fornicar. Porque no estoy amando a Dios, no puedo amar a mi prójimo. Entonces, cuando yo amo a Dios, me lleno del amor de Dios, Dios me llena de su amor. Entonces, yo puedo reflejar ese amor para con mi prójimo. Entonces, la causa del pecado es el desamor que hay en los corazones. Romanos
8, versículo 5 al 8, nos dice realmente que cada uno de nosotros somos conforme a nuestros pensamientos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquel que camina en la carne anda pensando en los negocios de esta vida, anda pensando en las actividades que tiene que hacer, anda pensando en la novia, en el novio, en la querida, en todo eso que nosotros le podemos poner nombre, anda pensando en cómo hacerle la maldad a su prójimo, anda pensando en cómo salirse con la suya, anda pensando en cómo ser siempre el aceite y no el agua para andar encima de todo, anda pensando en la maldad. Eso es lo que nos dice ahí. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Oye, atención. Si piensas en la carne, si piensas en las cosas de la carne y te ocupas de las cosas de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, están totalmente en enemistad. Los pensamientos del mundo, los pensamientos de la carne, no tienen que ver absolutamente nada con los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque quieran, no pueden sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y para yo vivir conforme a la carne o vivir según la carne, yo tengo que pensar todas esas cosas. Por eso el Señor quiere que yo realmente sea cuidadoso con todos aquellos pensamientos que le voy a dar yo hilo. No es que no se me van a venir los malos pensamientos, no, se te pueden venir. Pero el punto es que no los incubes. El punto es que no lo estés ahí pensando, meditando para lograr tu objetivo. Ese es el punto. Pero eso solo lo puedes lograr por medio del Espíritu Santo. Mira, entre más te expones, por decir algo, al béisbol, más vas a estar pensando en el béisbol. Más vas a estar pensando en el nombre de los jugadores. Más vas a estar pensando en las jugadas que hacen. Más vas a estar pensando en todo lo relacionado con el béisbol. Incluso te vas a empapar tanto que vas a retroceder la historia y te vas a saber los nombres de los primeros beisbolistas, cuántos jonrones pegaron, dónde jugaron, cuántos hits pegaron, cuántas veces fueron sacados, todo. Y cuando te hable alguien, lo vas a relacionar todo con eso. Entonces, igualmente, entre más te metas, por decir algo, en la pornografía, entre más te metas a ver programas que no son conforme a Dios y estés apartándote de la palabra, tu vida va a reflejar eso. Tus pláticas van a reflejar eso. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, y entre más, voy a cambiarlo, entre más te metas a la palabra, entre más te metas con Dios, vas a ser más temeroso de Dios, vas a andar confiando más en Dios y cuando hablen contigo, lo que va a salir de tu boca va a ser lo que hay en tu corazón. ¿Qué? Amor, perdón, amor a Dios, perdón al prójimo, amor al prójimo, perdón al prójimo y agradecido con Dios por todo lo que ha hecho contigo. Porque cuando ves la palabra, y ves todo lo que Dios ha hecho por ti en tu vida, no te queda otra cosa más que agradecerle. Entonces, si no te llenas de la palabra, si no te llenas de Dios, simplemente vamos a andar hablando las cosas que no son de Dios. Y ahí va a estar toda nuestra mente. Y la mente nos va a dirigir para dónde vamos nosotros a agarrar. ¿Para dónde vamos a agarrar? Entonces debemos de llenarnos de la palabra, debemos de llenarnos para estar llenos de Él. Mucha gente dice, el conocimiento mata. No. Si la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y entre más te llenes de la palabra, más vas a estar lleno de su Espíritu. ¿Qué te quiero decir con esto? No es que seas un compendio y que andes respondiendo conforme a la palabra. La palabra dice esto, la palabra dice que no. Es para que la apliquemos a nuestra vida. Es para que cada uno de nosotros la apliquemos a nuestra vida. Así vamos a vivir conforme dice la palabra. No mentirás, no robarás. Entonces, cuando se te venga a tu mente el deseo de robar, inmediatamente, como está lleno de la palabra, te va a marcar el Espíritu Santo, la palabra dice, no robarás. Amarás a tu prójimo. No puedo. Amo a Dios, no puedo hacer esto, guardo su palabra.
Cuando se te venga el deseo de adulterado, de fornicar, o es que es imposible que no pase alguien que lo volvás a ver, se la ve, pero decimos, no, el hombre sabio ve el peligro y se aparta de él. Soy tentado en esto, no tengo que estar ahí. ¿Por qué? Porque la misma palabra te va a llevar. ¿A qué? A que reacciones, porque por eso dice que a cada tentación Él nos da la salida. ¿Cómo? Por su palabra. Cristo fue tentado en el desierto y ¿cómo se defendió? Con la palabra. Con la palabra. No fue por su fuerza, con la palabra. Igualmente nosotros, entre más nos llenemos de la palabra, vamos a poder enfrentar realmente los ataques del enemigo. Miren lo que nos dice entonces en qué nosotros debemos de pensar. Filipenses 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es, y dice en esto pensad, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué? En todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en esto pensad. De manera tal que nosotros llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, como lo dice bien 2 Corintios 10. Llevar todos vuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. O sea, se me viene un pensamiento, porque no podemos evitar cualquier tipo de pensamiento. Se te viene un pensamiento, se lo llevas cautivo realmente a la obediencia a Cristo. Esto le agrada al Señor, esto no le agrada al Señor. Y el Señor nos va a ir dando el discernimiento para que nosotros podamos enfrentar las tentaciones, para que nosotros podamos enfrentar realmente las adversidades, para que nosotros podamos enfrentar el pecado que nos asedia. ¿Cómo? Llevando cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Eso es lo que Él quiere realmente. Eso es lo que Él quiere, porque el Señor sabe que nuestra guerra está aquí en el mundo, nuestra guerra está aquí en la carne, somos tentados a cada momento. Pero Él dice, todo pensamiento que se te venga, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo, a la obediencia a Cristo. Entonces, voy a llevar cautivo todos los pensamientos que se me vengan, a pasarlo como por un colador, a la obediencia a Cristo. ¿Esto le agrada a Cristo? No. Entonces lo desecho. Esto tengo que realmente abona la carne, lo desecho. Abona el espíritu, véngase conmigo. Nosotros debemos meditar realmente en cada uno de los pensamientos que se nos vienen, si realmente agradan al Señor o no agradan al Señor. Y si no agradan si agrada al Señor, ejecutarlo. Y si no agrada al Señor, eliminarlo. ¿Se te viene un pensamiento de maldad para con alguien? Entonces, eso no viene de parte de Dios, elimínalo. Se te viene un pensamiento de que, pobrecito vos sos el único que paga los platos rotos, elimínalo, eso no viene de Dios. El querer engrandecerte a vos no viene de parte de Dios. Dios quiere que realmente nosotros reconozcamos nuestro lugar. Que somos dignos de ¿qué? De nada. De nada. Que el único digno es Él. ¿Se te viene algún pensamiento de querer robarle a alguien? De quererle ir arriba a alguien? De hacerle trampa a alguien, de hacer trampa a los que son estudiantes, de hacer trampa en los estudios. Se te viene un pensamiento de tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello, todos lo hacen. Eso no viene de Dios. Dios marca realmente en su palabra qué es lo que nosotros debemos de hacer. Dios marca en su palabra lo que nosotros debemos de hacer. Y todo aquello que viene a tu mente y esté en contra de la palabra, no viene de Dios. Entonces, todo eso vamos a llevarlo cautivo ¿a dónde? ¿Preso a dónde? A la obediencia a Cristo. No, esto no. Y entonces vamos a comenzar a caminar realmente como Dios quiere que nosotros caminemos. Y que nuestros pensamientos sean dirigidos ¿hacia qué? Hacia todo lo bueno, hacia todo lo honesto, hacia todo lo aquello que tiene virtud. No para nosotros, sino porque el Espíritu nos guía a hacer todo eso. El Espíritu nos guía realmente a tener un verdadero amor. El Espíritu nos guía realmente a hacer las cosas como a Dios le agradan. Pero la carne, el mundo y todo lo que te rodea, óigase bien, todo este mundo está diseñado para hacerte pensar mal. Diseñado para hacerte pecar. Diseñado para jalarte hacia Él. Pero Jesucristo dijo, yo vencí al mundo. Yo vencí al mundo.
Y si nosotros estamos con Él, vamos a poder vencer también ese mundo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. La palabra dice, porque cuál es su pensamiento, así es en su corazón. Tal cual es su pensamiento, así es en su corazón. Entonces, lo que está aquí es realmente lo que yo deseo y anhelo, en lo que he puesto mi mirada. Que tu mirada, querido amigo, esté puesta en lo celestial, en lo eterno y no en lo terrenal, que un día está y que otro día ya no. ¿Cómo hago para evadir la tentación? ¿Cómo hago para decirle no al pecado? Primero arrepiéntete de tus pecados. Pídele fuerza a Dios para no volver a pecar. Pero un arrepentimiento de corazón. Llénate de su palabra. Porque el mismo Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando no guardas la palabra de Dios en tu corazón, vas a estar propenso a pecar. ¿Por qué? Porque ella es la que dirige tu vida y dirige mi vida. Entonces, si nosotros dedicamos todo nuestro tiempo a pensar en cosas que realmente no contribuyen en nada, que no le dan gloria a Dios, vamos a ver los resultados de eso. ¿Por qué? Porque todo el que siembra, cosecha. Todo el que siembra, cosecha. Y el que siembra para la carne, segará ¿qué? Muerte. Pero el que siembra para el espíritu, segará ¿qué? Vida eterna. Y todo lo que tú estás sembrando hoy, oígase bien, todo lo que tú estás sembrando hoy, lo vas a cosechar tarde o temprano. Es decir, cosechas maldad, no vas a recibir un fruto de maldad. Por lo general, un árbol da muchos frutos. Siembras una semilla de limón, te sale un palo de limón y muchos frutos de limón. Por eso su calamidad va a ser grande. Igualmente, siembra en el espíritu, entonces también tu recompensa va a ser grande, en gran manera, en gran manera. Meditemos nosotros realmente en qué ponemos todos nuestros pensamientos. Meditemos si se nos han venido pensamientos de maldad para con nuestro prójimo y en cómo tenemos que actuar realmente ante estos pensamientos. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios y pidámosle de su ayuda, porque todos a una tenemos pensamientos que realmente no le agradan a Él, pero pidámosle de su ayuda para que esos pensamientos no creen un nido en nuestra mente, no creen una casa y no estén ahí queriendo molestar para que nosotros le hagamos morada. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, por tu advertencia. Sabemos que el corazón que maquina pensamientos inicuos, Señor, no te agrada a ti, Señor. No simplemente no te agrada, Señor, sino que tú también dices en tu palabra que lo aborreces, Señor. Que lo ves de lejos, Señor, y pudimos encontrar en Apocalipsis, bendito Dios, que todos aquellos que practican este tipo de pecados, Señor, de pensamientos inicuos, Señor, son abominables delante de ti y por tanto no estarán contigo, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a guardar tu palabra, Señor, en nuestro corazón, Señor. Padre Santo, para que cuando venga la tentación, Señor, igual a como lo hizo el Señor Jesús, Señor, podamos defendernos de ella, Señor, por medio de tu palabra. Ayuda a todos los aquí presentes, a todos los que están conectados, Señor, para que, bendito Padre, no den, Señor, cabida, Señor, a esos pensamientos malos, Señor. Padre, dales el discernimiento, Señor, para poder entender, Señor, cuando un pensamiento, Señor, viene dirigido por ti, Señor. Padre, y que podamos todos, Señor, llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, Señor. Padre, que nos llenemos más y más de ti, Señor, para que, bendito Dios, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro todo, seas tú, Señor. Para que podamos reflejarte, Señor, oh bendito Dios, con nuestra vida, Señor. Pero si no nos metemos contigo y con tu palabra, Señor, ¿cómo vamos a poder reflejar tu vida, Señor? Vamos a ser el reflejo simplemente de todo aquello que nos llenamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en alto tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, oh bendito Dios, a caminar como tú quieres que caminemos, Señor.
Ayúdanos a aborrecer el pecado, Padre, y que cuando vengan los malos pensamientos nosotros podamos hacer un alto, Señor. Hacer un alto, Señor, oh bendito Dios, y todo, dirigirlos a ti, Señor. Ayúdanos porque por nuestra fuerza no podemos, Señor. Bendito Dios, pero contigo, Señor, podemos llegar hasta el final, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos marcas en tu palabra, Señor. Y gracias te damos porque nos has dejado, Señor, a tu Santo Espíritu que nos acompañe para poder hacer frente, Señor, a todas estas tentaciones. Porque tú dijiste, Señor, que nos convencería de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y que también, Señor, nos guiaría a toda verdad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y no quieres la muerte del que muere. En el nombre precioso Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga, estoy a sus órdenes. Nos veríamos el próximo domingo si Dios así lo permite.